Estupenda tarde, espectacular tiempo que hoy hemos tenido, gran día hemos tenido de parte del Señor porque hemos disfrutado de su amor, su gracia y su misericordia. Saludos, amados, a todos aquellos que se están conectando ya en este momento en nuestra página de la Iglesia Centro Integral Vida y Luz. Entonces, bienvenidos, vaya tomando su lugar, vaya ubicándose allí, listo para este tiempo de compartir, de recibir la palabra implantada, la cual dice la Biblia puede salvar nuestras almas. Gracias a cada uno de los que se conectan. Les pido el favor que en este momento puedan compartir esta transmisión a sus amigos. ¿Con qué fin? De que la palabra pueda correr y pueda ser glorificada, la palabra pueda ser llevada a muchos más lugares y personas, y a su vez podamos ser edificados, que pueda correr este glorioso mensaje. Hoy quiero comenzar con una oración, orando para que el Señor, por medio del Espíritu, nos ayude, nos ilumine y ayude a nuestras vidas, nuestras mentes, para poder recibir la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos esta hora, porque tú eres bueno, porque grandes son tus misericordias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien impartiste como vida real en nosotros, para que hoy tengamos esa maravillosa expresión que el Señor hace a través nuestro. Señor, y gracias porque a cada uno nos ha dado entendimiento para saber cuál es nuestra responsabilidad frente a tan maravillosa tarea, la cual es ser los hijos de Dios, ser la congregación del Dios viviente, ser la casa de Dios, ser el cuerpo de Cristo, ser el sacerdocio real de Dios en Cristo. Y eso, Señor, nos hace entender que no es por nuestras habilidades, sino que es por tu gracia. Gracias por este tiempo en el cual podemos compartir, que cada oyente, Señor, que esté en cualquier lugar del planeta, esta palabra pueda edificarle, Señor, y darle entendimiento para continuar siendo el cuerpo de Cristo y la expresión gloriosa del Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, yo voy a leer aquí la palabra para empezar hoy nuestra clase. Voy a estar leyendo aquí en Colosenses capítulo 4, verso 12. Colosenses capítulo 4, verso 12. Voy a leer en la Reina Valera y note lo que dice. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Interesante texto, ¿no? Este texto nos muestra básicamente el tema que vamos a compartir hoy, y el tema que vamos a compartir hoy es firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Si puede tomar nota allí, hágalo. Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Efectivamente, amados, hemos leído en la carta de los Colosenses. Es una carta espectacular. Para ponerlos en contexto, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo se encontraba en la cárcel en Roma, pero uno de sus discípulos, llamado Epafras, que había venido desde la ciudad de Colosas a traerle un informe acerca de la condición de la iglesia de Colosas, y no solamente de la iglesia en Colosas, porque Epafras había sido comisionado por Pablo para predicar en Colosas, en la Odisea y en otra región llamada Hierápolis. En esas regiones, este discípulo muy abnegado y muy querido, por cierto, Epafras, predicaba el evangelio y llevaba a cabo una obra que se le había encomendado con mucha fidelidad. Lo que la palabra nos habla de Epafras, en primer lugar, es que su nombre significa alguien amable, alguien apetecible, dice el significado del nombre, alguien simpático. Epafras es un nombre que se deriva de Epafrodito, tiene que ver con unas cosas buenas. Pero más allá del nombre de Epafras, el apóstol Pablo nos muestra que Epafras tenía algunas cualidades muy interesantes. Note cómo Pablo dice que Epafras era un consiervo amado, un consiervo amado. Dice que era un fiel ministro de Cristo para ellos.
hablaba muy bien de la iglesia. Epafras hablaba muy bien de la iglesia. Ojo que esto es muy importante en un ministro de Dios, en un hijo de Dios. Yo estoy dirigiéndome en esta noche a hijos de Dios, que debemos siempre hablar muy bien del cuerpo. Un hijo de Dios no habla mal del cuerpo, porque el cuerpo obviamente es uno solo, ¿verdad? También dice que era un siervo de Cristo, lo dice en Colosenses 1, 7 y 8, pero también dice que era un compañero de prisiones de Pablo en Filemón 23. Filemón tiene solo un solo capítulo. Filemón tiene un solo capítulo, entonces el versículo 23 dice que él era un fiel compañero de prisiones. Lo que se cree es que él mismo iba y se internaba con el apóstol en la prisión sin él estar prisionero, pero con tal de estar allí con su padre espiritual, con su maestro, con aquel a quien él servía con mucha abnegación. Él se pasaba el tiempo allí en la cárcel con él. Pero note qué importante, mis amados, es esta oración que leímos de Epafras. Es muy interesante, pero quiero, antes de continuar con la temática, decirles que la carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, estaba enmarcada desde un punto de vista de advertir o ayudar a los hermanos en Colosas a tener cuidado con tres problemas que se estaban presentando en la iglesia. Tres problemas que se estaban presentando en personas que estaban queriendo traer a la congregación unas corrientes totalmente distorsionadas, heréticas, y que estaban tratando de influenciar la congregación. Había tres grupos que estaban lanzando a la iglesia sus falsas corrientes. Estaba el judaísmo, que ustedes conocen ya, que quería hacer que la iglesia de Colosas volviera a practicar aquellos rituales del judaísmo que obviamente ya para los creyentes gentiles no operaban, y de hecho en el nuevo pacto ya no operaban. Estaban también los gnósticos, que eran un grupo de personas que negaban la divinidad de Cristo, decían que era solo un humano y que había sido poseído por un poder extraño, que de parte de Dios quizás, según ellos, que lo tuvo durante su ministerio, pero que en la cruz ese poder le abandonó. Y estaba otro grupo también, que era el ascetismo. El ascetismo es un grupo que se encargaba de difundir una corriente para que la gente entendiera o pensara que todo lo que tenía que ver con el cuerpo físico era malo, que la materia era mala. Por lo tanto, ellos le decían a los creyentes que lo mejor era que se sometieran a largos tratos con el cuerpo, de ayunos y cosas así para tratar duro el cuerpo. Tres corrientes que estaban fuertemente amenazando la vida de la iglesia en Colosas. Note que en el capítulo 1 de Colosenses, el verso por ahí 9, el apóstol Pablo nos muestra que Epafras le trajo un buen informe de la iglesia de Colosas. Dice que esta iglesia de Colosas tenía fe y amor, o sea, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con los santos. En otras palabras, no era una iglesia en la cual Pablo iba a corregir errores o pecados o situaciones de divisiones entre ellos, porque tenían una fe sabiendo, fundamentada en la fe de Cristo, tenían un amor para con la gente. Era una iglesia maravillosa y bonita, pero la carta trata de blindarlos, ayudarles a entender cuál era la posición de ellos en Cristo, pero más que eso, qué es lo que Cristo significa para la iglesia. Y aquí en lo que leímos vemos a Epafras, que es el que trae el mensaje. Y Epafras trae el mensaje a Pablo del informe de la iglesia, pero se devuelve con la carta de Pablo para la iglesia. Pero Pablo dice en su carta que Epafras hacía oraciones por la iglesia de Colosas. Pablo dice: yo soy testigo de las oraciones de Epafras. Epafras tiene una oración, y la oración de Epafras yo la he escuchado. Él oraba y dice: rogando siempre encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Y la oración de Epafras era para que la iglesia de Colosas estuviese, escúcheme bien, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí quiero que veamos, no podemos correr porque esto es una clase, hermano. Son tres palabras claves que cada hijo de Dios de la iglesia de Colosas debía estar firme, perfecto y completo
en todo lo que Dios quería. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que Dios quiere según el contexto, que es la carta de Colosenses, porque podríamos irnos a toda la escritura, podríamos leer toda la palabra para mirar qué es lo que Dios quiere, pero Pablo simplifica lo que Dios quiere, el deseo de Dios en esta carta de Colosenses. Pero antes de ver lo que Dios quiere, tenemos que ver qué significa estar firmes, perfectos y completos. Por ejemplo, la palabra firme del griego traduce al castellano establecido. O sea, firme significa establecido, permanecer, perseverar. Ojo, ponerse en pie. O sea, ponerse en pie, pero da la idea como de estar en pie en posición de prontitud, de estar listos permanentemente. Pero también habla de una posición erguida y activa. O sea, no era simplemente estén firmes, hermano, no era alguien estaba listo, preparado, perseverante en aquello que se le había dado. La palabra perfectos allí es la palabra griega teleios. Y la palabra griega teleios traduce al castellano completos, ojo, completos, en crecimiento mental, ojo, en crecimiento mental y con un carácter maduro, o sea, completos mentalmente, pero también en carácter, o sea, es algo muy interesante. Este teleios es maravilloso porque la palabra teleios también da la connotación de algo que está terminado, completo, que no le falta nada. Una tercera palabra es completos, ojo, firmes, perfectos y completos. La palabra completos es pleró, del griego pleró, y traduce hacer o estar repleto. ¿Sabe usted la palabra repleto? En el castellano se usa mucho. Si usted come mucho, usted dice, uy, quedé repleto. O este tanque quedó repleto. Bueno, esta vasija quedó repleto, que da la idea que quedó llena o lleno hasta desbordarse. Pero también da otro concepto de la palabra completo. Pleró es satisfecho. Algo que se llena abundantemente, plenitud y todas esas cosas. O sea, en todo lo que Dios quiere, ojo con esto, en todo lo que Dios quiere, según la oración de Epafras, era que la iglesia estuviese firmes, perfectos y completos. Veamos un poco en esta carta algunas de las cosas que el apóstol Pablo nos deja ver con respecto a lo que Dios quiere. Recuerde que el tema es firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Veamos entonces qué es lo que nos deja ver el apóstol Pablo en esta carta acerca de lo que Dios quiere. Perdón un momentito, hermanos. Acerca de lo que Dios quiere. Note, veamos entonces, mis amados, ¿qué es lo que Dios quiere? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, muchos me dirán, Dios quiere que yo ore. Bien, no está mal, está bien. Otros me dirán, Dios quiere que yo gane almas. Wow, esa es la más clásica de todos. Dios quiere que yo gane almas y está bien, muy bien, porque es la gran comisión. Ojo con eso. Otros me dirán, Dios quiere que yo haga sacrificio. Bueno, es aceptable, pero ojo, hay que pasarlo por el filtro de la palabra en el nuevo pacto. Otros me dirán, Dios quiere que yo le adore. Otros dirán, yo fui creado para adorar. Bueno, un sinnúmero de conceptos que pueden surgir de los diferentes o diferentes perspectivas que las personas tienen acerca de lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero preguntémosle al apóstol Pablo, cuando escribió la carta, apóstol Pablo, según usted, al escribir la carta a los colosenses, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y por ahí saqué algunos apuntes interesantes al mirar esta carta, porque estas cartas de Colosenses, Filipenses, Efesios, me apasionan mucho por su contenido tan valioso. Note, ¿qué es lo que Dios quiere, mis amados? Ojo, el primer punto, número uno, de lo que en este estudio trato de compartirles. Dios quiere una iglesia o creyentes o hijos llenos del conocimiento de su voluntad. Dios quiere una iglesia, ojo, o un cuerpo, o unos hijos, o un sacerdocio llenos del conocimiento de su voluntad. Note que esto es muy interesante porque cuando vemos esta expresión de Pablo, la encontramos en Colosenses 1:9. Yo voy a leerlo.
Colosenses 1:9 es una oración de Pablo. Note, ¿por qué sabemos qué es lo que Dios quiere? Porque es el ruego del apóstol, pero también es el ruego de Epafras por la iglesia. Colosenses 1:9, note lo que dice en la Reina Valera. Dice, por lo cual también nosotros, o sea, Pablo y sus compañeros que estaban de prisión, incluyendo Epafras, allí, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿por qué usted me podría decir, ay, pastor, entonces no hay que ser llenos del Espíritu? Lo que quiero que comprendan el contexto es que la iglesia de Colosas ya estaba entendida en lo que era como cuerpo. Ya era una iglesia que manifestaba la fe del Hijo, manifestaba el amor de Dios. En otras palabras, estaba llena del Espíritu, la iglesia de Colosas. Por eso, para la iglesia de Colosas, lo que Dios quiere o lo que Dios quería, y para nosotros hoy, los que somos hijos de Dios, lo que Dios quiere, número uno, es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y allí aparece la palabra llenos, que es la misma palabra que se usa para completos, que es pleró, llenos, o sea, hasta arriba, del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí hay un detalle, mis amados hermanos y amigos, muy importante. Es que se ha manejado el concepto de que la llenura de Dios se hace cuando hay un servicio, un domingo, cualquier tiempo de oración. Entonces, oran para que sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que sepas que el creyente, una vez está en Cristo, el Espíritu habita en él. La llenura del Espíritu depende qué tanto comprendas, conozcas al Dios que te habita. Por lo tanto, note, el ser lleno de la voluntad de Dios, según el apóstol Pablo, lleno del conocimiento de la voluntad, tiene aquí unas cosas muy interesantes y es en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra inteligencia allí es la palabra sunesis y esa palabra traduce capacidad de decidir en todas las cosas de manera correcta. Capacidad de decidir, o sea, inteligencia, capacidad de decidir de manera correcta en todas las cosas. Note, cuando hablamos de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no lo podemos limitar. Atendamos bien esto, no podemos limitar la voluntad de Dios a cosas a las cuales Dios llama añadiduras, porque por mucho tiempo nosotros hemos limitado la voluntad de Dios a algo tan diminuto que el Señor Jesús llama añadiduras. Siempre estamos pensando, ¿será la voluntad de Dios que yo me compre un par de zapatos? Señor, ¿quieres que me los compre rojos o negros? A Dios no le importa sus zapatos, no le importa qué color de traje te pones, no le importa la casa que quieras conseguir, porque la voluntad de Dios aquí no se trata de esas cosas, de esas pequeñeces que el Señor llama añadiduras. Se trata de que la voluntad perfecta del Padre es Cristo, mis amados, y esto tendremos a manera de exhortación que mantenerlo reiterando, porque la voluntad de Dios escúcheme, no se reduce a pequeñeces, no se reduce a mis trivialidades en la vida o a mis caprichos en la vida. La voluntad de Dios se tiene que entender desde lo perfecto de Dios, desde lo agradable de Dios, desde lo completo de Dios, que es Cristo. Por eso el Padre reconcilió todas las cosas en Cristo y nada hay que a Dios le agrade fuera de Cristo. Si Cristo no es la esencia de lo que somos, hacemos y vivimos, nada tiene que ver el Padre con nosotros. Entonces, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios es ser llenos del conocimiento de Cristo. Es lo que Dios quiere. Ojo, y en eso que les acabo de decir, que Pablo oraba también por eso, es que se aplica que estemos firmes, que estemos perfectos, que estemos completos en ese conocimiento, pero ese conocimiento de su voluntad es un proceso, no es algo que la iglesia,
que las personas han recibido en un evento o en un momento en que alguien le sopló, le impuso manos y dice, ya recibí el conocimiento. No, el conocimiento es el resultado de crecer cada día, de ir avanzando en esta realidad. Por lo tanto, mis amados, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ya vimos que inteligencia es sunesis, que es la capacidad de decidir en cosas, en cualquier situación correctamente. La sabiduría es la capacidad también de aplicar, escúcheme, el conocimiento en el desarrollo de la vida de las personas. Entonces, usted puede ser un creyente muy consagrado, un creyente muy juicioso, que es un creyente que no se pierde un servicio en la iglesia, que está en todas las transmisiones del pastor, pero usted necesita pasar más allá. Esta iglesia de Colosas era juiciosa, era una iglesia que era bonita, era una iglesia que tenía amor por la gente. Wow, qué amor por los que llegaban, por los que no estaban todavía, qué capacidad de fe. Pero el apóstol dice, ojo, ustedes necesitan, y yo oro por eso, ustedes necesitan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amado, mire, si un hijo de Dios está lleno, ojo, pleno en el conocimiento de Cristo, que es la voluntad de Dios, a ese creyente, porque a eso apuntaba el apóstol Pablo con esta oración, que todo lo que estaba moviéndose en torno a la congregación de Colosas, a los hijos que estaban en Colosas, que querían infiltrar sus herejías, sus corrientes doctrinales extrañas, ajenas a Cristo, Pablo apuntaba que si ellos eran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que es Cristo, nadie los iba a poder mover de esa posición. Note, el ataque, escúcheme, los tres grupos que les nombré al comienzo, gnóstico, judaísmo y ascetismo, el ataque de ellos era contra el conocimiento de Cristo. Atacaban de que Cristo no era Jesús, es un hombre común y corriente. Por eso la respuesta de Pablo más adelante es resaltar la preeminencia de Cristo, resaltar quién es Cristo. Y por eso él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. En otras palabras, lo que está diciendo es, si ustedes no son llenos del conocimiento de esa voluntad perfecta, que es el Hijo eterno, van a ser movidos fácilmente. ¿No le ha pasado que a veces como que quieren moverlo a usted de la posición en la cual el Padre le ha colocado? Pero para eso es que nosotros necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Note, firmes en eso, perfectos en eso y completos en eso. Por lo tanto, mis amados, frente a esta realidad que estamos compartiendo, ¿para qué era que la iglesia debía ser llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Primero les nombré, era para estar firmes ante los ataques heréticos de los enemigos de Cristo, Pero note que hay un segundo punto que viene como en una secuencia. Pablo trae una secuencia en esa carta maravillosa que, si usted la quiere algún día leer en su vida, mi amado, sé que le va a edificar, sé que le va a encantar, porque son las riquezas de Cristo, que el apóstol las imparte allí desde una maravillosa y magistral impartición que sé que a nosotros nos tiene que edificar. Lo segundo, versículo 10 allí de Colosenses capítulo 1, note que comenzamos a ver lo que Dios quería o lo que Dios quiere en el contexto de la oración de Epafras, que es la carta de los Colosenses. Comenzamos en el capítulo 1, verso 9, y en el verso 10 del capítulo 1 dice, para que andéis, ojo con ese para es la razón por la cual, por lo anterior, para que andéis como es digno, para que andéis como es digno del Señor. Paremos un poquitito allí. El Señor, la palabra Señor, curios, de nuestro amo, dueño, esposo, rey. ¿Cómo es el Señor? Imagínese usted. Él es el Rey de Reyes, Él es el creador, Él es el primero y el último, Él es el alfa y la omega, Él es el todo,
Él es la vida, Él es todo lo que tú puedas comprender. Entonces, frente a esa realidad que ya somos llenos de conocimiento de su voluntad en un proceso, ahora toca andar como es digno. Póngale cuidado. Si usted, por ejemplo, si usted es el embajador de Colombia en un país, a usted se le pedirá que ande como es digno de su posición. Si usted es un embajador, pero usted sale de la embajada, anda por allá, mejor dicho, en malos pasos, se va para allá para los lugares bajos en la ciudad, se desordena, la gente va a decir, este no anda como es digno de lo que a él le encargaron, no anda como es digno de su gobierno, está representando a un gobierno, a una nación, pero no anda como es digno. Ahora entiéndame eso, usted y yo hemos sido establecidos en Cristo. Es lo que la carta nos habla, establecidos en Cristo, pero nosotros necesitamos andar como es digno de Él. O sea, Él no va a ser representado por gente que no quiere andar de acuerdo a, por gente que no quiere vivir de acuerdo a la realidad en la cual ahora le han colocado. Escúcheme, usted no anda como es digno para que Dios lo tenga en cuenta. Usted anda como es digno porque ya le dio una posición en Cristo. Entonces, el ser lleno de la voluntad, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es para que andemos como es digno. Verso 10 dice entonces, en la versión NTV, note lo que dice, la forma en que vivan siempre agradará al Señor. La forma en que vivan siempre agradará al Señor. La Reina Valera dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Ojo con eso, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay tres cosas que cuando nosotros vamos siendo llenos del conocimiento de su voluntad, nos ocurren. La primera es que andamos como es digno, hermano. Mire, ande como es digno de Dios. Si usted es, digamos, si usted es el presidente de Colombia, ande como es digno. Pero si usted es el hijo de Dios, establecido en Cristo, ande como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. ¿Qué más quiere un embajador? ¿Sabe qué es lo que un embajador quiere y debe desear y debe proponerse? Es agradar en todo al presidente que lo comisionó como embajador. Usted no puede decir que lo pusieron como embajador, pero usted hace lo que quiere. No, ahora, tú y yo somos embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que agrademos en todo. Y cuando alguien agrada en todo a otra persona, cuando hace todo de acuerdo a lo que se le comisionó, uno, y cuando camina desde los lineamientos que le estableció dicha persona. Note, lo primero que ocurre cuando uno es lleno del conocimiento de su voluntad es que va a estar firme, ya les dije, frente a las acechanzas de los enemigos de la cruz de Cristo, pero también vamos a andar. Andar, la palabra andar tiene que ver con caminar, pero no caminar literalmente, es con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de vivir. ¿Cómo agrada uno en todo al Señor? La pregunta es muy clave. ¿Cómo agrada uno en todo al Señor? Note, el agradar al Señor en todo tiene que ver que todo lo que yo haga, hable o muestre sea Cristo. No podemos agradar en todo al Señor si nosotros decimos que somos entendidos, hijos de Dios, pero nuestras palabras no manifiestan a Cristo, nuestras acciones no expresan a Cristo, nuestra forma de vida expresa otra cosa. Entonces, agradándole en todo tiene que ver con que todo lo que se hace, todo lo que se diga, hermano, hasta que todo lo que hablemos concuerde con lo que nosotros somos. Eso es muy importante, agradándole en todo. Y no se imagina lo que usted es. Usted es un hijo entendido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, embajador del reino, trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo, resucitado, justificado, heredero y coheredero, primogénito en él, piedra viva. Andar de acuerdo a eso, agradándole.
Yo le agrado si mi carácter siempre lo expresa Él. Yo le agrado si mis expresiones emanan o vienen de la realidad del conocimiento de Cristo. Entonces, número uno, agradándole en todo, dice el verso 10, ¿verdad? En todo. Ahora dice, segundo, llevando fruto en toda buena obra. Hombre, alguien que anda como es digno, todas las cosas que hace se convierten en el resultado de la vida que porta. ¿Cómo es llevar fruto en toda buena obra? Que todo lo que hagamos sea el resultado de la vida de Cristo en nosotros. Frente a esa realidad, todas las buenas cosas que hagas serán fruto. ¿Qué es el fruto? Es el resultado de algo. El fruto no es el inicio para algo. El árbol no da frutos primero. El árbol primero lo siembran como semilla. Luego va creciendo hasta que se ve el resultado y el resultado es el fruto. Llevando fruto en toda buena obra es el resultado del conocimiento de su voluntad. Ojo con eso. Entonces, lo que usted hace ya no lo hace para que Dios haga, sino por lo que ya Dios hizo. Las obras que hacemos no las hacemos para que Dios nos vea, no, sino porque ya Él nos vio en Cristo. Note que es llevar fruto en toda buena obra. Eso incluye ayudar a las personas, ser un buen vecino, ser un buen papá, un buen esposo, ser el mejor empleado, ser el mejor jefe, ser todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, será un fruto, o sea, el resultado de todo aquello que se nos ha dado. Nunca hagas cosas, voy a dar esta ofrenda para que Dios me bendiga. No, tú eres generoso como parte de la expresión de tu vida por lo que ya el Padre ha hecho, por la naturaleza que el Padre te dio en Cristo. Por lo tanto, mis amados, esto es glorioso. Número 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos en el versículo 10 del capítulo 1. Creciendo en el conocimiento de Dios. El resultado de ser lleno del conocimiento de su voluntad, ya les dije que es su voluntad, con toda sabiduría, inteligencia espiritual, es que vamos a andar como es dignos del Señor. Ya les expliqué eso. Vamos a llevar fruto en toda buena obra, que todo lo que hagamos sea el resultado de la vida de Cristo. Que si nosotros salimos a pasear, se vea la vida de Cristo. Que si estoy en mi casa con mis amigos, se vea la vida de Cristo. Que estoy en la empresa, se vea la vida de Cristo. Escúcheme, cambiemos el asunto. Ya no es que yo me porto juicioso para que Dios haga conmigo lo que ha prometido hacer. No, es que yo me porto bien por lo que soy. Dios quiere manifestar su carácter invisible a través del comportamiento visible de los hijos. Ojo con eso. Dios quiere manifestar su carácter invisible a través del comportamiento o del carácter visible de los hijos. Ojo con ese punto, si quiere tomar nota, hágalo. Entonces, vamos a llevar fruto, vamos a agradarle en todo, vamos a crecer en el conocimiento de su voluntad de Cristo. Por eso dice creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, luego sigue diciendo el versículo 10 también allí mismo de Colosenses 1. Voy a leerlo acá otra vez. Versículo 11. Recuerden que en todo lo que les estoy diciendo, vivir como Dios quiere o qué es lo que Dios quiere, tenemos que estar firmes, fortalecidos y completos, porque es la oración de Epafras. Pero el tema no es firmes, fortalecidos y completos. El tema es lo que Dios quiere. Que en eso que Dios quiere nosotros estemos firmes, fortalecidos y completos. Y el 11 dice, fortalecidos, ¿verdad? Firmes, ya mismo firmes, perfectos y completos. Ahora el verso 11, capítulo 1 dice, fortalecidos con todo poder. Es una secuencia. Si no estamos llenos del conocimiento de su voluntad, no vamos a estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Ojo, usted no puede estar fortalecido con todo poder, o sea, una vida de fortaleza en Cristo, si usted no es lleno del conocimiento de su voluntad. Porque si no somos llenos del conocimiento de la voluntad del Padre, que es Cristo, vamos a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Adán. Y vamos a hacer las obras de Adán, que son totalmente contrarias a la obra de Cristo, mis amados. Mire, eso de fortalecidos tiene que ver con algo muy importante. Y no es para decir, yo soy tan poderoso, qué poderoso soy. No, ese fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Sabe para qué es? Dice el versículo 11, para toda paciencia y longanimidad. Wow. Paciencia, usted sabe qué es paciencia y qué es longanimidad.
Longanimidad es poder uno estirarse, eso que tiene la paciencia aplicada, que se estira, se estira, se estira y no hay cómo quebrarse. Ojo, uno a veces piensa, tengo el poder de Dios, pero es para hacer cosas, es para poder vivir de acuerdo a fortalecido con todo poder. Eso es lo que Dios quiere, que usted esté fortalecido con todo poder. ¿Cómo se evidencia la fortaleza de un hijo de Dios en el poder de Dios? ¿Cómo se evidencia? Cuando vive con la paciencia de Cristo. Cuando ya no tiene esa frase en su vocabulario, es que se me agotó la paciencia, cosa que quiero que sepa que esa frase en el cuerpo de Cristo ya no existe. Esa frase existía en Adán, porque acá no se te agotó la paciencia, porque no es la tuya, es la paciencia de Él en ti como fruto del Espíritu. Entonces, ¿para qué somos fortalecidos? O sea, qué glorioso, ¿para qué sirve el ser llenos del conocimiento de su voluntad? En este punto que estamos viendo, sirve para estar fortalecidos, para tener paciencia y longanimidad. Amado, se requiere la paciencia y la longanimidad en estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Se requiere paciencia y longanimidad en estos tiempos de dificultades, cuando la economía no está bien, cuando tienes problemas familiares, cuando tienes problemas en tu familia, en tus hijos, en tu cónyuge, cuando tienes problemas en tu trabajo, con tu jefe o con las cosas de la vida, cuando hay situaciones ajenas a tu dominio, cuando estás enfermo, se requiere estar fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para vivir con toda paciencia y longanimidad. Por lo tanto, mis amados, es importante que sepamos que esa oración de Epafras y la de Pablo tiene que haber sido respondida en nosotros, pero en Cristo. O sea que esa oración tiene respuesta hoy. Creyentes que viven siendo llenos. Ese para que seáis llenos, no es ser llenos una vez, es un presente continuo. Cada día somos llenos del conocimiento de su voluntad. Escúcheme, si Cristo como la voluntad del Padre está en usted y usted es lleno de ese conocimiento, usted puede aprobar lo mejor en todas las cosas. Usted no necesitará decir, ay Señor, ¿cuándo será el tiempo? Haz tu voluntad para que yo sirva, para que haga algo, para que yo haga las cosas para ti. No tendrás que orar así, porque cuando eres lleno del conocimiento de su voluntad, tú tienes la capacidad por la mente de Cristo de discernir qué es aquello que el Padre quiere que tú operes. ¿Cómo es que el Padre quiere que tú te conduzcas en los negocios y en todas las áreas? ¿Qué cosas puedes hacer? Todo eso se puede resolver desde la voluntad perfecta de Cristo que nos habita a nosotros. Pero note, ¿cómo más quiere Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere? Aparte de que vimos ser llenos del conocimiento de su voluntad, con todo poder, para que andemos como es digno, para que llevemos fruto en toda buena obra, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Pero el verso siguiente que leímos en el capítulo 1 dice, verso 12, capítulo 1, verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, con P, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que desde el punto que iniciamos, que Dios quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, vamos llegando acá a este punto que indica lo siguiente, que vamos a vivir una vida con gozo. Ojo que arriba dice el verso anterior, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, con gozo. ¿Por qué es importante el gozo aquí? Porque si alguien no tiene el gozo del Señor como el resultado, como el fruto de una vida del Espíritu, esa persona no puede ser o tener una vida de gratitud. Dice, con gozo dando gracias. No podrá tener una vida de gratitud si no vive con gozo. Podrá decir, sí, gracias a Dios de todas formas, no. Pero la gratitud, más que palabras, es la expresión de una vida que se porta, dando gracias al Padre. ¿Por qué dar gracias al Padre? Dios quiere que tú sepas que por medio de Cristo el Padre te hizo apto. Apto es calificado, diestro, experto para participar de la herencia. Note, esto es glorioso, hermano. Se necesita ser apto para la herencia y para eso Él nos hizo aptos. Lo que indica es que nuestras aptitudes
nunca alcanzaban para participar de la herencia que es la vida de Dios en Cristo. Tú ahora disfrutas de la herencia. Esta palabra aptos también hace alusión a que la persona ya es capaz, ya tiene la mayoría de edad para que se le entregue la herencia. Cuando el jovencito tiene 10, 11, 12 años y sus padres mueren o fallecen, a él le queda una gran herencia, pero él no es apto para la herencia hasta que cumpla mayoría de edad. Y mientras cumple mayoría de edad tendrá que tener un representante, un tutor, porque ese jovencito en el lenguaje jurídico es declarado interdicto. Él no tiene las capacidades para manejar la herencia, pero en este caso a los hijos de Dios, a todos los hijos de Dios, el Padre en Cristo los hizo aptos. Lo que Cristo hizo en la cruz al decir consumado es lo siguiente: Padre, ellos están aptos por lo que pasó en este momento, por lo que yo hice en la cruz. Ellos están aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Note, mi amado, usted está apto. Lo que pasa es que a veces usted vive como un bebé. Cuando alguien es hecho apto es porque es maduro, calificado, diestro para la herencia. En este caso, no lo determinan los años que lleves en la congregación. Tu aptitud la determina la obra de Cristo, lo que Cristo hizo. ¿Y qué tanto de eso, de lo que Cristo hizo, en mí se está consumando cada día o en mí se está incrementando? Ya tú eres apto, pero para que eso pase de la posición de ser un calificado a la función, necesita ser lleno del conocimiento de su voluntad. Mire, a usted lo llamaron para participar de la herencia de los santos en luz, y para muchos esa herencia es cuando se mueran. Para los entendidos esa herencia es del que él dijo consumado es. Y crees tú en Cristo por la gracia del Padre, tú entras a participar de la herencia. Todavía muchos ignoran el tetelestai y viven por promesas. Cuando se vive por promesa, no se puede disfrutar de la herencia. Segunda de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Así que Cristo es nuestro sí y es nuestro amén, y nosotros respondemos a Él, sí, Señor, como alabanza. Por lo tanto, amados, tú tienes que saber que el Padre te hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo lo sabes? Porque el verso 13 dice, el cual, o sea, el Padre, nos ha trasladado, nos ha librado más bien de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. En otras palabras, quien no comprende el lugar, la posición donde el Padre le colocó, qué fue lo que el Padre hizo en Cristo, no podrá jamás disfrutar de la herencia. Déjese de estar pensando que algún día va a descansar en Cristo. Si usted ahora no disfruta la herencia que es Cristo, ¿qué esperamos, hermano? ¿Habrá algo más grande que la obra consumada de la cruz? Por favor, disfruta eso que el Padre te dio, pero para eso tienes que entender que debes ser lleno del conocimiento de su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, la herencia de los santos en luz. Y luego pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2. Pablo sigue hablando de lo que Dios quiere. Recuerde que el tema es firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, Pablo sigue hablando en el capítulo 2 de lo que Dios quiere. Y el capítulo 2:1 comienza diciendo, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, dice, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me han visto. Y el 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar. Me gusta mucho, voy a preparar un estudio sobre los hasta de Dios, los hasta de la Biblia, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, dice una versión, que es Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere y cómo Pablo lo manifiesta acá? Pablo lo que está diciendo es que Dios quiere que nosotros, en ese momento, la iglesia de Colosas, fueran consolados sus corazones, unidos en amor. O sea que la clave
bíblicamente el amor es como el cemento que une las piedras vivas. Ojo, somos piedras vivas y para una edificación las piedras vivas deben estar pegadas en el caso de las construcciones acá, los bloques se pegan con cemento para que puedan estar bien unificados y la edificación sea firme. Ahora, en el ámbito espiritual del reino de Dios, que somos piedras vivas, que estamos puestos para edificación del edificio, valga la redundancia, tienen que tener también un pegante. Y ese pegante, la palabra lo llama el vínculo perfecto, que es el amor. En ese pegante es que van a estar unidos los corazones de los hijos de Dios. Es lo que Dios quiere, que todos estemos unidos con ese pegante el pegante que me une a usted y a mí, mi amado. No son las cosas humanas en común que tengamos o que nos gusten las mismas películas o que nos gusten las mismas cosas. No, es el amor de Dios como el vínculo perfecto, como ese pegante que nos une. Dice entonces, hasta alcanzar. Ojo, ese hasta de qué habla? De proceso. Pero Dios quiere que haya un hasta. No es que se pase su vida, 99 años usted, y todavía siga luchando con los mismos problemitas de no poder tolerar a las personas, de no poder soportar a alguien, de no poder perdonar a alguien. Esto es infantil, mis amados. Los hijos entendidos viven con ese pegante del amor, independientemente de lo que la otra persona sea, porque estamos acostumbrados a decir, no, es que la verdad es que yo no puedo amar a fulano porque es que es terrible, me cae mal o no me cae bien. Aquí en el ámbito de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo, no opera esto, porque todos, independientemente de lo que a aquel le falta o no tiene o tengo, hay un pegante y es el amor de Cristo que nos consuela, que nos une a nosotros entre sí hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahora, ese hasta no es toda la vida. Tiene que haber una graduación, mis amados. ¿Qué tal si usted dice, voy a entrar a la universidad hasta que alcance el entendimiento de mi carrera? Pasan 10 años, 12 años y usted sigue hasta. No, tiene un límite. 5 años para usted tener su título de arquitecto, ingeniero, qué sé yo, y luego sale a ejercer. Note, es para muchos creyentes ese hasta es hasta que estén en el cielo. No, ese hasta es aquí, tiene que completarse. Tiene que llegar a un punto en que todos podamos ser entendidos, hermanos, en el amor que portamos, en el amor que nos habita, que es Cristo, para alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Mire, ¿sabe qué? Es la mayor evidencia de que alguien no tiene entendimiento de la voluntad de Dios. Es cuando no ama a las personas. Es cuando no puede perdonar a otros. Es cuando tiene siempre esas discordias permanentes. Pueden existir, pero los entendidos saben cómo administrar esas ofensas. Entonces, esa riqueza de pleno entendimiento, según el capítulo 2, verso 2, ¿para qué son? ¿Para qué son esas riquezas de pleno entendimiento? Note, hay un fin ahí, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Entonces, si resumimos todo lo que hemos venido diciendo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que conozcamos a Cristo. Y en ese conocer debemos estar, como dije al comienzo, firmes, perfectos y completos. En ese conocer, entonces, debemos estar firmes, perfectos y completos. Esto es muy importante, amado. La pregunta es, ya no es un misterio, porque Cristo ha sido revelado en el corazón de nosotros. Si algo fue revelado, develado, ¿seguirá siendo misterio? No es un misterio. No es un misterio. Es un misterio mientras tenga el velo, mientras esté oculto, es un misterio. Pero cuando ya es revelado, deja de ser misterio. Cristo hoy no es ya el misterio de Dios. Ahora es el Cristo revelado, el Cristo impartido en nosotros, pero ahora tiene que ser el Cristo manifestado a través de los hijos. Por lo tanto, mis amados, ¿por qué es importante conocer ese misterio que ya no está oculto, que ya fue revelado? Verso 3 dice, porque en él están escondidos, o sea, en el misterio, en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí viene la clave. Verso 4 dice Pablo, y esto que les acabo de decir, desde el verso 1, del capítulo 1, 9 en adelante,
Esto que les acabo de decir, ¿para qué es? Verso 4 del capítulo 2, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Mis amados, sabía lo que les dije, esos grupos que estaban tratando de moverlos, pero esa gente, con esa carta que Pablo les envió, me imagino que la leían, la degustaban porque era el pan de vida y se fortalecieron, y ese proceso de crecer en el conocimiento de la voluntad del Padre fue en ellos una realidad gloriosa. Pero tenemos más cosas, mis amados. ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué es lo que el Padre quiere? En el versículo 10 del capítulo 2, ¿qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque ahí es donde partimos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 10 dice, y ustedes están completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios quiere que usted viva como completo, no como faltándole algo. Dios quiere que usted viva, escúcheme bien, en plenitud, completo. Allí es pleró, plenitud, lleno hasta arriba, que se desborde de la llenura. Porque si esto tú lo entiendes en tu espíritu, vas a saber que ya en tu espíritu no te falta nada. Escúcheme bien. A usted, escúcheme, hermano, a ti no te falta nada en tu espíritu, estás completo. El asunto es que tienes que comunicarle eso a tu alma. Comunicarle eso a tu alma es el detalle, porque tu alma es la que te hace vivir como incompleto, como que te falta algo, como que sí, pastor, estoy en Cristo, pero necesito que usted me haga liberación. Me han dicho algunos, es que el pastor Juan Carlos no hace liberación, no echa fuera los demonios que tengo. Yo le respondo, sus demonios están ahí en usted porque usted todavía no ha entendido y no ha sido lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, porque donde la voluntad de Dios, que es Cristo, está y se incrementa, no hay demonio. ¿Qué demonio? Ni que 8 cuartos, donde la voluntad de Dios es una realidad, mis amados. Escúcheme, usted está completo en Cristo. El problema es que tiene que comunicárselo a su alma hasta que su alma sea alineada, se haga una amalgamada con el Espíritu. Entonces es la plenitud de Dios. Estamos en este proceso, ¿verdad? Entonces, que vivamos completos en Él, Dios quiere. Pleró, ojo con eso. Los gnósticos decían en ese contexto que Jesús era un hombre normal que alcanzó el pleroma de Dios, los poderes de Dios, el máximo poder, el pleroma, pero que no era divino. Esa era la herejía. Note, lo que está diciendo Pablo es que en Él estamos nosotros completos. O sea, ustedes, dice Pablo, no le hagan caso a esa gente porque ustedes están completos en Él. En otras palabras, no necesitan nada para que tengan más espiritualidad en su espíritu porque ya están completos. Lo que necesitan es ser entendidos, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, mis amados, y hay otra, quiero terminar con este otro punto de lo que Dios quiere. Como dijo Epafras, que seamos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Capítulo 3, verso 1. Dios quiere que vivamos como resucitados. Ese es un proceso glorioso, porque vivir como resucitados es saber que primero ha tenido que haber una muerte. Repito, vivir como resucitados es saber que primero ha tenido que haber una muerte, porque si no se comprende la muerte, mucho menos se va a comprender la resurrección. Entonces, ya la muerte la hubo, con Él morimos. La resurrección también la hubo en Él, Efesios 2:6, con Él fuimos resucitados en la vida espiritual, que era la que estaba muerta por la naturaleza adámica. Fuimos resucitados, pero ahora Él quiere que vivamos como resucitados. Muchos creyentes viven todavía como muertos. O sea, todavía viven como muertos. Para Dios, ¿quién está muerto? Quien no tiene la vida del Hijo. Quien todavía está muerto en delitos y pecados, para Dios está muerto. Pero Él quiere que vivamos como resucitados porque Él nos dio vida en Cristo. Entonces, esos resucitados tienen algunas características. Ellos tienen la mira, dice el texto Colosenses 3, ponen la mira. La palabra mira me gusta mucho. No sé si usted algún día ha disparado con escopeta. La escopeta o las armas tienen en la punta del cañón un puntico que se llama mira. Otras tienen una mira telescópica que usted puede mirar allí
y apuntar con certeza al objetivo, al blanco y no fallar. Lo que está diciendo es que los resucitados ponen la mira, o sea, ponen el punto fijo allá en las cosas de arriba para no fallar. Allí mantienen su mirada en las cosas de arriba, porque un resucitado no vive pendiente de las cosas de abajo. Ojo, las cosas de la tierra, según el texto de Colosenses 3, lo terrenal son todas las obras de la carne. No hablo de trabajar porque muchos dicen, qué bueno, no trabajo más ya. No, no se trata de eso, no sea flojo, hermano. Habla de las cosas que tienen que ver con la obra de la carne, que llevan a los hijos de Dios a vivir en una vida que no es digna del Señor. Entonces, los resucitados ponen su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Luego dice, buscan las cosas de arriba. La pregunta es, ¿cómo se buscan las cosas de arriba? Muchos dicen, yo busco al Señor, me levanto a las 4 a orar, pero ni siquiera entienden las cosas de arriba, porque no se le ven. Las cosas de arriba se reducen o se simplifican en una sola: Cristo y todas las riquezas que ello implica, las cosas de arriba. Esa expresión arriba, no tiene usted que mirar arriba para pensar que es allá arriba. Arriba habla de espiritualidad, habla de celestial, de un ámbito totalmente ajeno a lo corrompido de las tinieblas, del mundo y de la carne. Entonces, los hijos de Dios que saben lo que Dios quiere, viven como resucitados y pueden, según Colosenses 3:5, matar, ojo, no disipar, hacer morir todas las obras que están allí de la carne. ¿Por qué hacemos morir las obras de la carne? Dice el texto de capítulo 3, verso 5. En adelante, el verso 9 dice, porque antes teníamos un vestido y el vestido se llamaba viejo hombre, Colosenses 3:9. Pero que ahora estamos revestidos del nuevo hombre, que ese nuevo hombre es creado según Dios y ese nuevo hombre se renueva conforme a la imagen del que lo creó, verso 10 del capítulo 3 de Colosenses, hasta, otra vez la palabra hasta el conocimiento pleno. Wow, comenzamos con eso y seguimos terminando con eso. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos hasta el conocimiento pleno de su voluntad, creciendo en el conocimiento de Dios. Cristo es esa realidad en la cual debemos crecer, mis amados. Finalmente, dice, vestidos como escogidos de Dios. Y nos muestra el vestido de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? El vestido que Dios quiere que nos pongamos es el nuevo hombre, Cristo. Pero ese nuevo hombre dice que está vestido, y acá dice que los hijos que tienen el vestido de Dios se visten con santidad, porque la santidad no es algo, es alguien que me habita y que se expresa en mí. Cuando tratamos de vivir en una santidad externa, sin conocer la santidad real que es Cristo, lo externo que hacemos será no más que religión y dogmas, porque puedo tener falda larga, mechas largas y todo, pero sigo en la misma condición adámica que hemos venido, que habías venido. Pero cuando tú te vistes del nuevo hombre, cuando crece en ti ese nuevo hombre, cuando sabes que eres el cuerpo de Cristo, la expresión que se ve entonces será santos, amados. Está el versículo 12, de entrañable misericordia, entrañable, tiene que ver de adentro, que sale de adentro, ¿verdad? De humildad, mansedumbre y paciencia. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, amado? Entonces, en estas cosas que Dios quiere, que el apóstol Pablo nos muestra en Colosenses, y hay muchas más, porque falta un capítulo, el capítulo 4, así corriendo, en esas cosas que Dios quiere es que tenemos que estar firmes, perfectos y completos. Bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, wow, qué glorioso es poder compartir esto. Realmente es maravilloso. Es el pan de vida. Y allí a los que están conectados, que están dejando sus mensajes, escriba sus mensajes allí. Anímese con esta palabra. Usted está siendo procesado, pero es el resultado de eso será que un hombre lleno del conocimiento de su voluntad, y con el resultado de esa llenura del conocimiento de su voluntad será alguien que anda como es digno, que lleva fruto, que agrada a Dios en toda buena obra, que está caminando, creciendo en el amor, que es el pegante, hasta alcanzar la plena riqueza del entendimiento para conocer el misterio de Dios que es Cristo. Wow, esto es muy glorioso, mis amados. Entonces, amados, saludos a cada uno de los que están conectados, que sigan disfrutando de la vida de Dios y que puedan descansar tranquilos. Siéntase seguro
Pero no olvide, usted es un embajador y el embajador vive como tal. El embajador no vive de otra manera. El embajador vive como tal, para agradar a aquel que lo comisionó. Pero el agradar a Dios no es para que Dios haga. Tú le agradas por lo que Él hizo. Tu plataforma ya no es lo que tú quieres que haga Dios, sino lo que tú quieres caminar en lo que Dios hizo. Amados, oremos. Gracias, Padre, por esta palabra, por permitirnos esta noche disfrutar de este pan glorioso de vida. Señor, gracias por cada uno de los que han estado conectados y están conectados allí, Señor. Sé tú trayendo entendimiento por la obra del Espíritu y que comprendamos que en lo que tú quieres estamos firmes, perfectos y completos en Cristo Jesús. Amén y amén. Saludos, amados, cielos abiertos, bendecidos, sigan siendo felices. El pastor les dice chao. Un abrazo para todos, virtual.